Muchas gracias. Así es, como dice, soy Luciano Chamblas, me dicen el Tribilín. Y bueno, ya saben por qué. Me gusta hacer animación 2D, me gusta dibujar mucho. Siempre que me van a ver en cualquier lado, yo voy a estar rayando. Cuando era chico me acuerdo que le rayé hasta el diploma de mi papá. ¿Cierto, papi? Y nada, el día de hoy yo voy a estar hablando más que nada sobre la animación 2D, pero desde un punto muy personal, más que el trabajo que yo he hecho, que voy a mencionar cosas profesionales y lugares donde he trabajado, me voy a enfocar más en lo que es el arte para mí, como dice acá el título, jugando a animar, porque mi acercamiento al arte siempre fue jugando, era mi entretención, yo nunca fui de jugar con juguetes, o sea, sí, pero siempre que me pasaban un papel, yo estaba horas, horas, horas dibujando y esa era mi diversión. Entonces hoy día vamos a estar viendo Origin Story, vamos a estar viendo mis influencias como series, cosas que a mí me han marcado, mi carrera como bien resumida, un poquito de lo que es también mi proceso creativo cuando yo hago cosas personales. Van a ver que es muy raro y muy loco porque mezclo de repente cosas, pero a lo mejor a alguien le va a servir. Y para terminar, vamos a mostrar en exclusiva acá a los cabros que vinieron acá a ver la charla en vivo y en directo, un video súper bonito. Origin Story, entonces, ¿quién soy yo? Porque a lo mejor me han visto en Instagram, o a lo mejor nunca me han visto, a los que nunca me han visto, hola. Jugando a animar, ¿de dónde vengo yo? Yo soy de una comuna que por lo visto es poco conocida, se llama Coronel City. ¿Ya? Yo nací en el año 99, tengo 26 años. Esta es una comuna que es conocida por ser costera, está hedionda a pescado y hay hartas playas, pero no es un lugar donde uno esté acostumbrado a ver, por ejemplo, animación. Es algo bien raro que alguien sea un animador en este lugar y la única posibilidad de estudiarlo era en ese momento Santiago. Lo que sí era más normal es el tema de la publicidad. Y mi papá que está aquí, un saludo para él. Él estudió publicidad y él es publicista y una de mi mayor influencia, yo creo, en lo que es la animación, porque cuando yo era chico, él me hacía dibujos y cosas así. Y antes de terminar de hablar de Coronel, si no les suena, ahora les va a sonar. Porque ahí está el lugar más conocido de Coronel. De ahí vienen todos los coronelinos. Cuando yo era chico, como les decía, a mí me gustaba mucho dibujar, tanto que hasta yo rayaba todas las paredes. De repente yo voy a la casa ya a Coronel y todavía hay algunos dibujos escondidos por ahí, que nunca se limpiaron. De repente yo cuando estaba aburrido, mi papá me dibujaba los personajes de Plaza Sésamo. A mí uno de los que más me gustaba era el de El monstruo come galleta y me daba cuenta que hasta el día de hoy yo dibujo personajes que son muy parecidos al estilo de esta serie. Muy cartoon, sencillos, pero que son súper icónicos, ¿ya? Por ejemplo, también como mi papá era publicista y mi mamá era una persona muy creativa, siempre estábamos haciendo cosas en la casa. Por ejemplo, ahí hay una foto de mi papá, mi hermana chica y yo al fondo dibujando, tranquilito. Y también en la otra foto, por ejemplo, estoy yo también con mis primeros acercamientos con el Paint, haciendo monito, como siempre jugando, de repente con colores. Yo sin saber estaba aprendiendo igual diseño de personaje, no sé. ¿Ya? Y uno aprende con esa experiencia igual de chico. Y recuerdo que en ese momento yo aún no tenía un acercamiento muy claro con lo que era la animación. Hasta ese momento era la ilustración. Y año 2003, 2004 más o menos, hubo un momento en el que mis papás arrendaron una película en VHS sin saber lo que era y tuve como mi primer impacto en lo que es el mundo de la animación y lamentablemente para los amigos de YouTube no lo van a poder ver, pero sí lo van a ver los que están aquí. Es un extracto de la película Los pantalones equivocados de Wallace y Gromit. Cuando yo vi esto, imagínate, como a los 3 años más o menos, un poquito más, 4, ya. 4 o 5 años, yo ver eso, yo qué loco, lo tiene todo, tiene pingüino, perro, persecuciones, un caballero pelado, qué más querí? Yo quedé impresionado.
que un día arriendan un VHS y yo como que me cambió la percepción de la realidad. Yo dije, con plasticina yo puedo hacer esto. Yo puedo jugar y puedo darle vida a los personajes que yo estaba rayando en la pared. Ahora yo les puedo dar vida. Con algo igual súper accesible, porque tampoco éramos una familia que tuviese muchos recursos, sino que lápices, plasticina y empezamos a jugar, empezamos como a descubrir este mundo nuevo que es la animación a través del stop motion, porque si bien yo me presento el día de hoy como animador 2D, mi inicio es jugando con plasticina y a través del stop motion, ¿ya? Por ejemplo, mis papás me mostraron esta película, este cortometraje, y después yo quedé como con hambre de más y dije, ya, pero ¿qué otra cosa hay en este momento como parecido? Y en ese momento había estado el año 99 más o menos, Poquito en Fuga. También estaba, como se ve en la presentación, El extraño mundo de Jack, Pesadilla antes de Navidad. También más adelante apareció lo que fue la película de Wallace y Gromit. Y en ese mismo año me acuerdo que salió el cadáver de la novia, estaban los dos en el cine. Y yo con estas películas como que dije, wow, me gusta como el diseño de personaje que se logra con este medio. Yo tampoco entendía en ese momento que de repente ocupan moldes con plástico, con resina. Para mí era como, oh, plasticina, yo lo puedo hacer. Entonces lo hice. Con lo poco que sabía, yo empecé a jugar y a hacer los personajes de las películas. Me acuerdo que tenía cajas llenas con puros personajes, era como un cementerio de puros personajes que yo hacía y no había espacio para guardarlo, lo ponía ahí. De repente decía, ¿cómo puedo yo conservar este personaje por más tiempo? Entonces los ponía en un potecito con agua y los congelaba. Y así yo decía, oh, van a durar más tiempo. Pero no. Y ahí, por ejemplo, mi papá se consiguió en donde él trabajaba en publicidad una cámara digital y ahí empezamos a hacer experimentos, por ejemplo, el que está ahí arriba, donde sale un vaquerito con Wallace, ahí está Wallace, pues, el personaje que yo vi y que me gustó, intenté como replicarlo. Después, más adelante, yo intentaba meter los pollitos fuga en mi aventura extraña, como que empezaba a mezclar diferentes como personajes igual que yo iba inventando. Sale en una imagen igual el Domo-kun, que es un personaje japonés, igual no tiene nada que ver, pero igual lo metía. Como jugando bowling, de repente me acuerdo que mi mamá encontró una tía, mi tía Lorena encontró un taller que se estaba haciendo en la Universidad Católica de Concepción, donde estaban enseñando stop motion. Entonces ahí igual yo como que me di cuenta que no solamente con plasticina se puede hacer este concepto de la animación y del movimiento, sino que también con dibujo. Entonces yo empecé a rayar en las pizarras, le tomaba fotos, borraba y seguía. Era súper difícil, pero yo como era niño decía, no importa, yo juego nomás, yo juego, se puede, se puede. Y empecé incluso uno de los cortometrajes más extraños que hice jugando, fue el segundo que sale acá arriba, que tenía una pizarra al fondo, tenía los dos personajes interactuando y de repente se metían en la pizarra y se convertían en 2D. Y fue como igual entretenido empezar a mezclar técnicas, yo sin saber, como teniendo 8 años ya estaba mezclando mixed media ahí. Y yo sin saber. Incluso de repente dije, ya, pero tengo la cámara pegada con scotch a la mesa, ¿y qué pasa si la suelto? Y de repente yo tomaba la cámara y empezaba a tomar fotos por toda la casa. Por ejemplo, ahí abajo sale la mano de mi papá, él estaba viendo tele y yo ponía un monito que lo recorría el brazo y seguía por la cama y seguía por toda la casa. Y ahí yo igual iba creando algo como distinto, iba jugando con las cámaras, iba como probando diferentes técnicas y iba aprendiendo sin darme cuenta, como el tema de jugar con la cámara, con la perspectiva, el 2D, el stop motion, como que jugando yo aprendí un poco con mi primer acercamiento a la animación. Ya pasando los años, yo antes o más o menos en mi primer año de universidad ya había entendido un poquito el concepto de los principios de animación, porque buscaba en internet, porque me metía, mis papás me permitían ir a distintos talleres donde enseñaban animación. Siempre estaba en Santiago esto lo más estos talleres que fuesen más accesibles. Entonces
alguna vez tuve un acercamiento también al libro de Richard Williams, el manual de supervivencia del animador, y aprendí un poquito igual el concepto de esto de estirar los personajes, exagerar, el solid drawing y cosas así. Entonces, me acuerdo que, bueno, yo siempre he sido fan de Artman y en ese momento estaban haciendo un concurso que lo hacen todos los años, no sé si hoy en día lo hacen, en el que le permiten hacer a los fans un cortometraje de 1 minuto de su primera mascota, que es Morph, ¿ya? Es un personaje súper sencillo de animar y yo con un amigo que él en ese momento igual estaba estudiando audiovisual, nos pusimos de acuerdo y dijimos, concursemos, ya. Y yo por una parte, ahí estoy con sueño, estábamos como hasta las 3 de la mañana animando, yo me quedaba haciendo los escenarios, modelando el personaje, haciendo distintas versiones, las caritas, los ojos. Y mi amigo, el Nicolás, que le mando un saludo allá en Coronel City, eh, me ayudó con el tema de la cámara y como él estaba aprendiendo eso y yo estaba perfeccionando la animación, empezamos a lograr un resultado un poquito mejor. Y el tema de la iluminación, la postproducción y todo lo que habíamos aprendido en ese momento lo logramos juntar y quedó algo igual de buena calidad. Y no fue tan bien que en este concurso que hizo Artman logramos conseguir el primer lugar y lo más bacán fue que uno de los fundadores de esta compañía, el Peter Lord, nos mandó libros de Artman firmados y dije, no, esto está bacancito, lo guardo para siempre. Un saludo para el Peter Lord, mi compadre. Luego de esto, hablando un poquito como mi camino en la animación y cosas que me han influenciado, en ese momento el stop motion era algo que yo ya tenía parte de mí, pero aparte uno no solamente ve eso, sino que ve la tele, va al cine, juega con los primos, al Nintendo, al Play. Y en este caso hay distintas cosas que me han marcado. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado el diseño de personajes súper sencillo, pero también que sea súper expresivo. En ese caso, Ed, Edd y Eddy es una de las series que más me ha marcado también, porque si han visto la serie, los personajes de repente los aplasta un camión y se les salen los ojos para los lados, la lengua de repente les enreda toda la cabeza, no sé, como que de repente un personaje se come una bici y se le ve en toda la guata, se le ve en toda la guata. Divertido, pues entonces eso igual me gusta y intentaba yo implementarlo en mis dibujos, en mi idea. Otro elemento que también me influenció harto es Gorillaz. Yo sé que harta gente lo influenció porque es un estilo súper icónico y yo en ese momento, siendo un adolescente, teniendo como 14 años, 12, veía harto lo que eran los discos, el arte de Jamie Hewlett, los videoclips, igual yo me los veía frame por frame, empezaba a ver cómo es que este loco animaba estas cuestiones y de repente los personajes iban en un jeep que era 3D, de repente salía un alce gigante, de repente aparecen niños, de repente aparece un monstruo. Me gustó mucho copiarle también el estilo. Y, por ejemplo, cómo él sintetiza las formas y a la hora de dibujar, no sé, pues, las manos, el pelo, lo hace muy bien. Entonces yo también aprendí mucho copiando gorilas, literalmente copiando, calcando. Lo otro que también yo sé que a mucha gente le influenció es Pixar, ¿ya? Disney, Pixar, las películas que en ese momento estaban saliendo, los 2000. Monster Inc., por ejemplo, si tú te fijas, y a lo mejor es 3D, simulación, etcétera, pero son personajes que son súper sencillos, porque uno es un rectángulo azul y el otro es un círculo verde. Y si tú te das cuenta, eso igual es una esencia súper entretenida como para llegar y diseñar después tu personaje fijándote en esto, sintetizando formas, etcétera. Y aparte está el tema de los videojuegos que uno siendo cabro chico de repente juega, ¿cierto? Vaya a la casa de un amigo y tiene el Play. Y nos ponemos a jugar y de repente alguna vez jugué al Crash Bandicoot y dije, "Y esta cuestión está entretenida, está súper bacán porque de repente el personaje gira y salen 20 ojos rodando, unas piernas como que giran, el loco golpea a un personaje y sale volando. Me gusta mucho eso y hasta el día de hoy lo sigo dibujando al Crash, increíble.
Y por ejemplo también, obviamente hay una influencia occidental y una influencia oriental que a todos nos afecta. Y en este caso, cuando yo veía la tele, de repente daban Dragon Ball, ¿cierto? Lo que todo el mundo ve, películas del estudio Ghibli que actualmente se han hecho más conocidas, por lo menos acá, en los últimos años. El tema de repente estar viendo un canal y que den un mono extraño, igual me llama mucho la atención alguna vez estar viendo televisión y que aparezcan los Moomin. Levante la mano, ¿quién conoce los Moomin? 27 personas. Los Moomins son unos seres muy extraños que nunca me acuerdo si son de algún país perdido en Europa, pero finlandeses, muy bien. Un 7. Eh, Son finlandeses y me gusta mucho el diseño de personaje que tiene porque a lo mejor es un personaje perdido en Europa, pero es como tan cartoon. Y en ese momento el acceso que yo tuve a esta como franquicia fue a través del anime de los 90, que está en YouTube, búsquenlo, está en inglés, en español, en italiano, en todos los idiomas. Y aparte, yo creo que uno de las influencias más grandes también, Nintendo, porque es una mezcla súper entretenida entre lo que es anime y cartoon. Diseño de personajes, la animación, es como en las letras que ocupan, es súper entretenido, me gusta mucho. Y aparte, siendo un poquito mayor también, Richard Williams y el estilo que tiene él para animar me gusta mucho, porque él está completamente loco, porque anima a 24 frames y hace todo muy fluido. De hecho, bueno, a continuación les voy a mostrar igual un clip de una película que él estuvo haciendo como por 80 años, bueno, no tanto como 40, y el loco cuando hizo esta idea dijo en su mente, a mí me gusta animar, ya tengo una historia base, pero yo quiero mostrar que yo sé animar y voy a hacer una película que está animada a 24 frames, que los personajes tengan 7 dedos en la mano y que tengan 50 articulaciones en cada dedo y cada dedo tiene un anillo, entonces son como 800 dedos. Y cuando vi esta escena quedé loco, porque igual loco implementa perspectiva, personajes saltando, girando, toda la cuestión. Lo voy a poner a continuación y vamos a verlo. Yo sé que todo el mundo ha visto este libro, el de supervivencia del animador, el manual de supervivencia, porque resume súper bien el tema de las caminatas, los principios, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese momento, yo estaba ahí como aprendiendo animación por mi cuenta, en la casita, jugando, dibujando, pero en algún momento igual uno crece y dice, tengo que estudiar una carrera. Lo bueno es que yo siempre tuve claro que tenía que aprender esto porque era lo que me gustaba y lo único la única carrera que lo tenía era animación. Pero en ese momento en Coronel no había animación, habían puros jureles. Entonces yo dije, o me quedo ahí vendiendo jurel o voy a Santiago. Yo siendo un pollo de 17 años, 18, vine para Santiago sin siquiera saber viajar en metro, pero ahí está intentando lograr esta locura que es aprender animación. Y yo estudié en la Universidad Gabriela Mistral y como cualquier estudiante a uno le enseñan una rama de distintos ramos, distintas cosas que uno puede utilizar dentro de la animación. Animación 3D, modelado, iluminación. Por ejemplo, la parte de arriba ahí se ve las primeras tareas que me toca hacer en la U. Cosa súper sencilla, anime un Lego, mueva esta nave, anima la lamparita, ¿cómo se llama este? El Norman, parece que se llama, el típico Norman, anímelo como reaccionando, no sé. Pero a mí lo que siempre me gustó del principio fue dibujar, porque el 3D ya así entretenido y todo, pero yo nunca he sido bueno para el área técnica de la computación. De hecho, cuando yo era chico e instalaba juegos en el computador, instalaba puros virus. Y quedé traumado con eso. Entonces, yo como con el dibujo estoy feliz, ¿ya? Entonces, siempre todo lo que fue animatic, storyboard, diseño de personaje y animación, obviamente para mí era lo que más me gustaba, lo que más me apasionaba y hasta el día de hoy.
también en la universidad me tocó hacer cosas 3D y según yo estaban bonitas, pero no era lo que me gustaba. Por ejemplo, ahí se ve un personaje en el que me enseñaron a hacer pelaje, iluminación, render y también, bueno, ese robot que aparece ahí en la esquina es uno de los cortometrajes que nos toca hacer luego con Bastián Bayer, que está ahí. Un saludo para mi compadre y con el Eduardo Rojas también. Em, pero el 2D siempre fue lo mío. Entonces, cuando llegó el momento de hacer la tesis, en la universidad nos dijeron, usted para hacer esta tesis, este proyecto de título, la condición es que usted tiene que resolver una problemática en el mundo. Ya, ok. Y yo en ese momento estábamos en pandemia y dije, ¿de qué lo puedo hacer? Y a mi mamá en ese momento le había pasado que le habían diagnosticado prediabetes, ¿ya? Y resistencia a la insulina, perdón. ¿Ya? Entonces, este tema de la alimentación y el de cuidarse de los carbohidratos y de tener un nivel igual considerado de insulina en la sangre y cuidarse, era un tema en la casa porque cambiamos la alimentación y hicimos todo un cambio como familia para poder ayudarla hasta el día de hoy. Y la idea me gustó porque igual es una problemática súper grande el tema de la diabetes tipo 2, la alimentación es algo que uno lo vive todo el día, todos los días, perdón, cada día. Y dije yo, voy a ir por ese lado. Y se me ocurrió la idea junto a mi compañero Rodrigo Ferrada, que también le mando un saludo, hacer la siguiente idea, que el páncreas, que es el órgano que se ve mayoritariamente afectado por esto de la insulina, tenga que enfrentarse a los alimentos que llegan al estómago como si fuese un ring de pelea y ahí vemos lo que pasa, pierde o gane, se tiene que enfrentar sí o sí a todo lo que llega. Entonces me puse a dibujar, diseñar, investigar y me di cuenta que los alimentos que más afectan son el arroz, el tallarín y los dulces en general. ¿Ya? Entonces dije, de aquí yo puedo sacar personajes, porque como vimos por ejemplo en Plaza Sésamo, etcétera, de repente tú podías agarrar cualquier cosa, le ponías ojo y eso es un personaje. ¿Ya? ¿Y por qué el boxing? No tengo idea. Eh, y inventé un personaje, por ejemplo, que era un pedazo de pastel y le pusimos el chocolito, que es como una mezcla entre la adrenalina del dulce y el demonio de Tasmania, una cosa así. Lo otro era un onigiri, que es como un luchador sumo, y los tallarines es como un peleador como italiano, ya un poquito más elegante y tiene un bigote. Entonces, y aparte estaba el páncreas, que es como entero pollo. Hicimos, empezamos a desarrollar la idea, hubieron como 3 guiones, hasta que llegamos a uno que igual estuvo bueno y logramos sacar adelante este proyecto y les quiero mostrar igual el tráiler que hice, no el cortometraje porque dura 3 minutos, pero sí el tráiler y para que lo veamos. Ya lo vamos a compartir y estos son algunos de los still frames de cómo quedó finalmente el corto. Igual hubo harto trabajo de escenario 3D. Lo ingenioso aquí es que hicimos un escenario nomás y en base a eso íbamos sacando render, porque estaba con un render cel shading, que son puros colores planos, entonces igual no se demoraba nada sacar el render, sacamos de cualquier perspectiva. Mi papá, como le dije 50 veces, es publicista, entonces me ayudó a diseñarle un logo también en el ring abajo se ve Asociación Digestiva de Boxeo. Y le inventamos como que tenía todo un estilo este lugar. Entonces terminamos ese corto, terminó el periodo de la universidad y como a todos nos pasó o les va a pasar a ustedes que son estudiantes, llega un momento en el que uno termina la carrera y dice, ¿y qué hago ahora? Tengo que buscar pega. Lo bueno es que yo me di cuenta que yo ya estaba trabajando con distintos lugares, por ejemplo, al medio se ve ahí el año en el cual yo me titulé, el 2022, pero antes ya me había tocado trabajar en distintos lados. Por ejemplo, me tocó hacer 2 prácticas. La primera la hice en Fields, donde conocí al Mati, buena Mati, Mati Laguna. Y de ahí yo hice contacto con esa agencia. Más adelante logré hacer otra práctica donde trabajé con Diego Moraga, ya que igual le mando un saludo. Él es una persona muy creativa y él me pidió
junto a Eduardo Rojas a hacer distintos teasers, porque era una persona que tiene muchas ideas, pero necesitaba gente que le ayudase a plasmarlo a través de la animación. Entonces hicimos distintos teasers, hicimos incluso un piloto de 10 minutos, no sé cómo lo hice, pero se logró. Luego le trabajé en distintos lugares, por ejemplo, GBG Producciones, que hacíamos series en mojo. También trabajé en Six Studio, que es un estudio en Argentina con el que hicimos animaciones tradicional 2D. Y a día de hoy, gracias al Bastián que me hizo la manito ahí, pude llegar a Bilibia, donde trabajo hoy en día. Somos un equipo de 3 los que trabajan en animación. Mi jefe Diego Soto, con el que le mando un saludo, el Sergio Acuña, que salió de acá y también está en el público, le mando un saludo a mi compadre, con el que hacemos cada día distintas locuras y nos estresamos cada día trabajando. Y aquí, por ejemplo, igual hay como un resumen de las muchas cosas que me ha tocado hacer dentro de la animación. Diseño de personajes, animación 2D como tal, diseño de personaje, por ejemplo, la cajita de París, me tocó hacerla también para Fields en algún momento. em, por ejemplo, animaciones para Little Caesars, Coca-Cola, que hemos hecho en Believe. Y también con Six Studio hicimos algo para Adidas, también hicimos los personajes que aparecen acá abajo, son de un teaser que hicimos con Diego Moraga que se llama Losing the Way. Ya eso lo podían encontrar en YouTube por si quieren buscarlo. Pero también aparte cuando uno trabaja también pasa que de repente hay que dejar espacio para hacer cositas personales porque está bien trabajar, pero también es bueno jugar de repente e inventar cositas personales. Por eso siempre en mí está la necesidad de hacer cosas que no sean para nadie, sino que sean como para yo jugar, en el fondo, para como cubrir esa necesidad de crear, ¿ya? Personal work. Entonces, el día de hoy yo les voy a mostrar cómo yo llegué al resultado de 2 proyectos. Uno en el año 2023, cuando recién estaba como agarrándole la manito al 2D y hacer locura. Y luego en el 2025, este año, algo que hice hace 2 meses. ¿Ya? Entonces, igual van a ver como un cambio. Y les voy a mostrar cómo llegué a esos 2 resultados. ¿Ya? Cuando yo hago estos proyectos personales, que generalmente los subo al Instagram, tengo distintos elementos en mente, cosas que me gustan ya hacer y siempre implementar. El tema del Straight Ahead Animation, que es el formato que ocupa la gente que trabaja en stop motion, en el cual tú animas de corrido y no puedes retroceder. Es una técnica que es súper peligrosa porque es como trabajar con elementos nucleares. Si lo ocupas mal, queda todo deforme, queda todo mutante. Pero si lo haces bien, queda súper fluido. En el caso de la animación no es tan así porque si uno se equivoca lo puede corregir y puede volver atrás. Eso es lo bueno. Me gusta también tener personajes simples porque hay que dibujarlo 80 veces, entonces si tiene los pelos de la ceja todos separados, qué flojera. Me gusta hacer también animaciones lupeables porque igual me da lata de repente que en la universidad nos hacían hacer ejercicios de animación y duraban 0,2 segundos, entonces era como que todo el esfuerzo que yo hice hay que estar volviendo, ponerle play. Entonces me gusta que las cosas se repitan, se repitan, se repitan. Yo pueda verla por siempre para poder apreciar lo que yo hice. Y por eso igual yo empecé haciendo estas animaciones locas, pero con caminatas, porque el ejercicio más fácil de lupear, ¿ya? Y personajes corriendo, etcétera. Otra cosa que me gusta también implementar es el tema de los efectos. Porque igual es otro mundo dentro del... Si la animación 2D ya es como un nicho, dentro de la animación 2D el tema de los efectos es otro mundo. Y es súper como mínima la información que se maneja porque hay como 2 libros en el mundo de animación de efectos. ¿Ya? Y si hay más, díganme cuál es, por favor. Me gusta también el tema de animar los fondos, que esto es como un recurso que ocupa mucho en el anime, no tanto en la animación como occidental, pero sí en la oriental. Y me ha gustado cómo implementar eso. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, también pasó lo siguiente, que en algún momento
de yo estar jugando con todo esto, descubrí un animador que no sé de dónde es, pero se llama Caleb Wood, en el cual él ocupa siempre la técnica de Straight Ahead Animation para hacer loops. Y cuando vi esto dije, se pueden hacer otras cosas aparte de caminatas, ¿ya? Por si quieren buscarlo en internet, Caleb Wood, por lo que vi ahora en Instagram, estaba haciendo como un videojuego igual con esta misma técnica y estaba quedando súper fluido. Y esta técnica del Straight Ahead es súper entretenida. Y yo cuando vi estos loops y este animador dije, yo quiero igual implementar esto en lo que yo hago. Y por ejemplo aquí hay una antesala de cómo yo más o menos hago mis proyectos. Veo alguna referencia en Pinterest o veo algo que me llama la atención. En este caso vi esta imagen de la hamburguesa. Es como un asiento del McDonald's, como en algún restaurante gringo. Y dije, esta cuestión está buena porque se ve súper mutante. Y dije, está totalmente animable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el ROF, que es el dibujo que está en rojo, hice primero una cara, ¿ya? Solamente una esfera. Luego hice un ojo, después el otro, después la boca. Después hice otra hamburguesa. Y así como de un elemento se va generando este movimiento fluido porque tú te vas concentrando en una cosa y después en la otra y todo va tomando forma de a poquito, ¿ya? Después obviamente va el momento del clean, etcétera. Y incluso después del clean, con esta misma técnica yo le empiezo a poner detallitos en los brillos de la hamburguesa, en el ojo, etcétera. Y va quedando bien, pues. Entonces, el primer proyecto que yo les quiero mostrar, el detrás de escena de cómo lo logré, es esta rana, la rana lucha que le puse, que lo hice en el año 2023. La idea era súper sencilla. En ese momento yo estaba viendo One Piece y nunca lo terminé. Dije, yo quiero animar un personaje peleando, un mono peleando. Porque típico que en esta serie tú ves personajes que se mueven y se estiran, el Luffy se estira, el Sanji manda las patadas que pasan cerca de la cámara, y yo quería hacer algo así, nunca lo había hecho. Entonces dije, ya, tengo la idea, más o menos la idea. Pero dije, necesito un personaje que sea mi actor. Y en ese momento también estaba viendo y estudiando harto lo que fue Kim Jong-gi, que lamentablemente falleció. Pero en algún video que yo vi donde él sale con Proco, que también es un ilustrador que sale en YouTube, él dibujó esta ranita, ¿ya? Y dije, está súper buena, me la voy a robar. Pero obviamente la adapté a mi estilo. Y dije, ya, este va a ser mi personaje, y empecé a ver como referencias dentro de la serie de One Piece, cuando manda las patadas, por ejemplo, el Sanji, o el combo que le decía del Luffy. Y dije, esto es lo que yo quiero implementar en mi idea. Entonces me puse a hacer diseños en la croquera, empecé como a refinar un poquito este personaje, cómo se va a ver, qué detalles va a tener. Y teniendo en cuenta lo del inicio, a mí me gustan los personajes sencillos para poder moverlo harto y que el momento del clean no sea una lata, ¿ya? Entonces, logré este diseño, más o menos, por ejemplo, cómo va a ser cuando abre la boca, cómo va a pestañear, teniendo una idea muy vaga de esto. Logré llegar a esto, pero aún no tenía muy claro tampoco cómo iba a ser, cómo iba a verse finalmente, ¿ya? Porque solo tenía este dibujo y una idea. Entonces agarré el Harmony y me puse a rayar. Y logré como esta animación en la que el personaje se manda como un pasito de breakdance, luego manda como una patada al aire y después le pega al piso. Y después se acerca a cámara y logro como este loop, ¿cachai? El loop. Entonces dije, ya, está buena la idea. Y incluso el detalle de cuando una mano se mueve súper rápido, esto de hacerle como el smear rayadito, como muy anime, también lo fui implementando. Y me pasó una cosa, que si tú ves esta animación, ya está buena, tiene energía y todo, pero es como que estamos viendo una persona en un lugar como muy plano. Y yo no había animado nunca los fondos, entonces dije en mi mente, ¿cómo lo hago? Entonces, mi primera idea fue, dibujemos la línea del horizonte, ¿ya? Porque igual yo buscaba en internet cómo animar fondos y tampoco he encontrado algo así como muy claro. Si encuentran algo, me lo mandan. ¿Cómo animar el fondo? Entonces dibujé la línea del horizonte y empecé a moverla en base igual al movimiento del personaje, porque de repente el mono salta en el aire. Entonces cuando tú ves algo en el aire, la línea del horizonte baja. Ya es como la lógica.
y fui moviéndolo, como yo tiré unas líneas así como falseando un poco la perspectiva, como para tener una idea del entorno y moverlo, como deformarlo. Y en base a eso dije, tengo una base que me sirve. Como está muy blocking, pero ya funcionaba la idea, como el movimiento, y se ve súper dinámico, según yo. Luego dije, en One Piece, los personajes cuando, por ejemplo, el Sanji manda la patada, siempre se le quema el pie. Entonces yo dije, igual quiero implementar ese detallito. Y empecé a agregarle, por ejemplo, cuando manda la patada a esta rana, agregarle fuego, yo tampoco sin saber mucho de efectos, como jugando y viendo de repente videos en YouTube, viendo libros como de arte y viendo cómo hacen este movimiento de los efectos, ¿cierto? Siempre con como esta técnica de la onda, porque los efectos siempre se basan como en ondas, ¿ya? Y también mucho en el straight ahead. Y logré agregarle el fuego, el humo que sale ahí, y de repente cuando manda la patada sale como un chispazo de energía también, que es un detalle. Y cuando pega con los puños en el piso, sale un humo. Entonces, con estos pequeños detalles igual yo empecé a lograr un poquito más de elementos y como de lograr una cosa más terminada. Y el otro proceso fue ya clean derechamente. Yo cuando hice el clean no tenía concept art, no tenía nada. Solo una idea y el tiempo para hacerlo, como el tiempo libre. Entonces yo dije, no quiero dibujar una ciudad, no quiero dibujar nada, solo quiero que dé la sensación de movimiento y no sé cómo, pero logré llegar a esta idea como de pintar el fondo, el cielo y el piso con colores planos. Y dije, me funciona. Entonces, igual cuando hice el clean de este escenario, empecé igual un poquito como a deformar la línea del horizonte. De repente cuando baja la cámara esto como que toma una forma curva, después también se deforma. Esos detalles igual como que dan la sensación que la cámara se mueve harto, como que hay un espacio que es súper dinámico y como que vamos agregándole cada vez un poquito más a esta animación, como este juego que yo estaba haciendo. Lo otro fue igual como darle un estilo a esta rana porque hasta ese momento solo había un dibujo en una croquera, pero no había colores, no había un estilo final. Entonces dije, yo igual soy súper observador en cuanto a estilo y dije, en el anime ocupan harto esta línea como de repente en algunas series, como de color. Entonces yo dije, le quiero agregar una línea y empecé a probar colores y dije, el rojo me funciona, listo. También fui agregándole de repente brillos, como que el brillo que yo logré con este personaje está basado como que siempre hay una luz apuntando al centro. Entonces por eso el brillo siempre está al medio de la cámara, ¿ya? Eso fue como la idea. Luego, obviamente pintar los efectos y dejarlo bonito. Porque a diferencia de los efectos, en esta obra yo quise hacerlo sin línea. Por eso, por ejemplo, el humo, el fuego y todo lo que aparece acá no tiene línea. Ya es como otro estilo. Y cuando yo terminé esta animación, dije, ya, funciona, está buena, pero igual siempre uno en postproducción le da como ese toquecito, como al humo darle un poquito de blur, de desenfoque, los brillos de repente ponerle un glow, que esto como que cuando el personaje manda el puñetazo, como que haya un golpe de luz que deje ciego al que lo vea, y esto ir implementándolo en la post, porque ya está lista la base 2D. Entonces, así es como quedó esta animación con todo lo que les acabo de mencionar en postproducción. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, otra cosa que igual, si bien no es animación, pero es algo que le da otro nivel a esto, es siempre yo busco ponerle música, sonidos divertidos, em, que le suban el nivel a esto, porque uno siempre está viendo la misma cuestión y te aburrís de verlo, pero cuando le ponéis sonido como que toma otro énfasis, ¿ya? Y esto crece. Otro proyecto que hice ya hace 2 meses, como, y entre medio muchas animaciones, trabajo y aprender a hacer efectos, diseño de personajes un poquito más elaborado, etcétera, fue este proyecto de una rosquilla que va cayendo. Porque yo ya había animado de repente harto personajes, efectos y fondos, pero dije, quiero hacer algo aún más exagerado, que incluso cuando tú lo veis te marea de caleta. Y como que llegó a mí esta idea de decir, quiero animar algo cayendo
como por ejemplo cuando vemos estos videos de los paracaidistas cuando están en el avión y saltan y tienen como una GoPro pegada, no sé si en el casco acá, y como que de repente la cámara gira y se ve el sol que pasa y las nubes que pasan de repente como por encima de la cámara, de repente se ve todo súper como claro, de repente se ve más como tapado por las mismas nubes. Esos detalles dije yo, quiero lograrlo. Entonces dije, ¿qué personaje voy a ocupar yo? Y en ese momento tenía hambre, entonces dije, quiero algo que sea como comida, ¿ya? Súper hipócrita porque el proyecto de título era sobre comer sano y estos son puros dulces. Entonces, ya dije en ese momento, ya quiero hacer como un dulce, algo. Empecé a buscar como en Pinterest y bueno, yo creo que a mucha gente le pasa que de repente no sabe qué cocinar y busca en Pinterest almuerzo fácil para mañana. Y salen recetas, etcétera. Y de repente como que me empezaron a salir dulces y me empezaron a salir estos personajes que la gente hacía, como que le hacía de como un pequeño diseño de personaje a la misma comida. Le pone ojito, nariz, ceja y dije, está entretenido, eso me gusta. Entonces dije, ya, de en esto voy a basarme. Y empecé igual a buscar como referencias animadas de esto que alguien ya lo había hecho. Y me acordé de la película del Ralph el Demoledor, porque hay una escena, más que una escena, hay muchas escenas donde está todo ambientado en dulce. Entonces agarré un libro de arte y me puse a hojearlo y me acordé que estaban estas rosquillas que están súper divertidas porque incluso aprovechan los elementos del mismo alimento para hacerle bigotes, cejitas, las manitos, etcétera. Entonces hay algo ya que está divertido y es una idea, hacer este personaje cayendo en el cielo. Y dije, ya, voy a empezar a hacer un poquito más ordenado mi proyecto y voy a hacerle diseño de personaje para no estar inventando dentro del mismo Harmony, ya porque antes estaba acostumbrada a animar, porque yo quiero animar, pero no me daba el tiempo como de planificar un poquito más la idea. Y en este momento dije, voy a diseñar personaje. Lo hice con calzoncillo, con lentes, sin boca, mordido, con bigote. Y empecé a como jugar, porque a mí igual me gusta, como le dije en el principio, dibujar y explorar muchas posibilidades. Y llegué a un diseño que dije, me gusta, que es el último, y ese fue como mi actor para esta película, ¿ya? Y dije, agarré este personaje y dije, ya, ¿cuál va a ser como el contexto, la idea de lo que va a estar pasando? Y se me ocurrió como es comida, como que, y si está cayendo, es como que está en un picnic. Y me puse a diseñarle como el mantel, el platito, el tenedor, el cuchillo. Y también cuando diseñé estos personajes tenía en mente esto como que lo que les mencioné al principio de Plaza Sésamo, incluso me acordé de Banjo-Kazooie, que los personajes de repente son cualquier cosa con ojo, ¿ya? Y en eso me basé y diseñé todos los elementos de la escena. Y ahí pensaba yo que cuando uno come es como una escena un poco como de una escena un poquito sangrienta, porque igual es como un elemento y los otros van y los cortan. Entonces dije, ya, ¿cuál va a ser el villano en esta escena? El tenedor, el cuchillo, como que están persiguiendo todo el rato a esta comida. Pero tampoco tenía muy claro también cómo iba a ser el escenario. Tenía una idea, pero incluso en el concepto ahí se ve como que están en una mesa muy así como suelto el dibujo. Pero dije, ya, tengo mis elementos listos, tengo mi idea. Y también dije, quiero ser ordenado, voy a hacerle una cartita de personaje, cómo se ve por al lado, por detrás, porque si esto va a estar cayendo, tengo que yo también tener una idea y un dibujo sólido para que esto no se vea como algo plano, sino que esté rotando y cayendo en el aire. Cómo va a pestañear, cómo va a mover la boca, porque es una rosquilla, entonces cómo cierra la boca, cómo la abre, un círculo obvio, pero cómo cierra la boca, cómo va a ser cuando se aplaste, cuando se estire, etcétera, todos los detallitos. Y logré este diseño, dejé también listo lo que fue la paleta de colores, porque cuando uno anima, lo más sensato es tener los colores, llegar y copiarlos, para no estar inventando nada en el proceso. Dejé los colores listos, obviamente sin nada de gradientes, porque animar con gradientes es un delito, así que puro color sólido nomás, esa es mi base. Entonces dije, ya, me lanzo, no tengo storyboard, animatic, nada. Y empecé a animar. Y el primer elemento con el que empecé esta locura fue la mantita.
Y ahí, y después cuando estaba animando dije, ¿por qué me hice este daño con esta cosa que tiene tanto detalle? Porque pudo haber sido un mantel solito nomás, po. Pero yo dije, no, pues cuando uno ve un picnic en las películas, siempre es como cuadrillé. Entonces yo dije, quiero hacerlo también. Y yo dije, ya, pero ¿cómo hago este elemento? Dije, ya, voy a hacer primero la esquina. Y empecé a dibujar puntitos. Primero hice un puntito de una esquina. Ya como que hacía una vuelta loca, se acercaba a cámara, se alejaba. Después hice la otra esquina. ¿Cierto? Que da su vueltita. Y así los 4 puntitos. Y luego dije, voy a empezar a unir estos puntitos con curvas. Y ya tenía como el principio de decir cómo se hacen los efectos, siempre con este principio de la curva, que esto se ve influenciado con este movimiento, siempre de curvas, y dije ya, como esto está cayendo, hay viento, entonces esto siempre se tiene que estar moviendo, ¿ya? Entonces empecé a dibujar las líneas del borde, las que están en azul, de repente se ve la parte de atrás, etcétera. Y dije, ¿y cómo hago yo también la parte del cuadrillé? Porque igual tiene harto detalle. Entonces empecé a hacer esta mecánica en mi animación. Primero dibujé la mitad, solo la mitad. Lo logré hacer, después hice la línea horizontal. Entonces ya tenía como, primero solo hice cuadro por cuadro, una línea, una, después la otra, la otra, la otra. Siempre como fijándome en un elemento para no marearme de a uno. Como hice los puntitos, primero uno, después el otro. Después las líneas horizontales y así logré como hacer esta locura y hacer todos los cuadros que aparecen en esta maldita manta. Lo logré y después dije ya, ¿cuál es el otro elemento que tengo en mi escena, en mi concept? El platito. Y igual yo quería hacer algo que, si bien esto cuando lo vean al final es una locura y puede que no se entienda, pero dije, igual tiene que tener un sentido. Entonces en mi mente dije, esto va a tener un recorrido, va a ser algo que el ojo sea fácil de guiar, ¿cierto? Que de repente en algún momento frene un poquito más, se acelere, pase más cerca de cámara, se aleje, como para dar esta sensación de que los elementos en cámara están cayendo. Entonces de repente hay mucho movimiento y todo se acerca, se aleja, etcétera. Lo que sí descarté de mi concepto fue el tema de agregarle ojos, porque dije yo, esto ya tiene demasiado elemento, le vamos a sacar los ojos y vamos a dejar el puro platito solo, ¿ya? Tuve esto listo y dije ya, tengo una base. Entonces, para animar, generalmente yo soy, cuando hago el RAW, muy suelto, entonces hago el personaje muy base, como sale la imagen, por ejemplo, es un círculo con pata. Entonces no es una locura animar eso. Y los detalles dije, se hacen después. Primero hacemos una cosa. Entonces, recuerdo que cuando hice esto, acá está terminado, pero primero hice la pura rosquilla sola, siempre teniendo en cuenta esto, siempre teniéndolo en cuenta el tema de solid drawing, como un dibujo muy sólido para que esto se vea como con volumen, porque si bien son elementos planos, esto se tiene que ver creíble, como que esto está en un espacio tridimensional. Y después le hicimos las patitas. Logré eso y dije ya, tengo la idea de que esto es una comida que está cayendo en el aire, pero igual como que yo tengo que contar una pequeña historia. Entonces si los cubiertos son como los antagonistas en esta pequeña historia, la lógica que se me ocurrió hacer fue que son como, obviamente están persiguiendo a la rosquilla, pero son como proyectiles retrodirigidos, entonces están todo el rato como persiguiendo a la rosquilla, de repente se alejan mucho de cámara, pasan muy rápido, como que quería dar esa sensación como de velocidad, ¿ya? Entonces por eso son elementos que siempre están con un timing muy rápido. Acá cada elemento tiene un timing distinto, por ejemplo la manta está animada cada 2 cuadros, la rosquilla también, pero por ejemplo los cubiertos están hechos por ejemplo cada 2, pero también cada uno. Entonces para que se vea muy rápido esto, dije voy a hacerlo con más dibujo. Otra cosa es que yo ya tenía lista esta animación, tenía todos los elementos listos, pero como me pasó con la ranita dije esto está muy plano. Entonces le voy a animar un fondo que sea divertido. Y agarré las nubes y empecé a jugar. Por ejemplo,
cuando hice esto, dije, esto está cayendo. Entonces mi idea siempre fue que cuando yo haga esto, se genere como una especie de cilindro en el cual vamos cayendo y el ambiente va a estar todo basado en esta como curvatura 3D en mi mente. ¿Ya? No hice ninguna base, no, sino que solo esta idea siempre estuvo en mi mente. Hice tres tipos de nubes. La primera es una nube que avanza, que tiene un tiempo muy lento al principio y después pasa rápido y frena muy arriba. Si tú te fijas, de repente se puede sentir como esa nube que frena arriba, que parte abajo, como para que tampoco esto sea tan caótico dentro de lo caótico que ya es, pero para dar una sensación como que igual se entiende que esto va cayendo. El otro tipo de nube que hice, que es la nube B, que le puse ahí, es una nube que parte de una, pero que también tiene un pequeño freno arriba, ¿ya? Y la otra es una locura, una nube que aparece en un frame y te da esta sensación como de locura extrema, ¿ya? Entonces ese fue como mi concepto del timing y de los keyframes que le fui poniendo a las nubes. Luego de eso, el clean. Y aquí como yo ya tenía establecido el tema de cómo se iba a ver el dibujo final, tenía los colores listos, ya sabía, por ejemplo, qué cuadrito era blanco y qué cuadrito era rojo en el caso del mantel. Dije, ya, ahora va el tema de pintar. Cuando hice este proyecto en específico, a diferencia de la ranita, no lo hice con la típica plumita que uno ocupa en Harmony, sino que con un pincel, creo que el más básico, empecé yo a dibujarle y logré llegar como a este estilo muy como orgánico y empecé a hacer así el clean. Y después yo agarro el bote de pintura y pinto nomás, en una misma capa, ¿ya? Bien desordenado, pero es un proyecto para mí, entonces yo voy inventando siempre en el proceso cuando hago estas cosas. Cuando hago trabajo para empresas, trabajo profesional, obviamente ahí hay que seguir un orden porque a veces hay que sacar las capas por separado, hay que sacar la línea por separado porque no sé, te piden que en postproducción van a hacer máscaras de algo, entonces hay que tener todo ordenadito. Pero como esto es algo personal, yo hago lo que quiero. Entonces, luego vino el tema de hacer el platito, los personajes que aparecen en la rosquilla. La rosquilla aquí tiene un poquito más de detalle y por eso mismo yo, este concepto que aprendí del animador que les dije delante, Caleb Wood, dije, voy a aprovechar esto que él hace de straight ahead y me voy a enfocar primero en una cosita. Entonces primero hice los ojitos, después hice la naricita, después solamente la ceja. Entonces, por ejemplo, si tengo yo 60 frames, yo voy frame 1, la cejita, frame 2, la cejita, frame 3, solo la cejita. Y así voy de a una cosa haciendo esto para que esto sea más fácil, porque hacer clean de todas las cosas al mismo tiempo puede ser súper agotador igual. Entonces voy de a un elemento haciendo clean. Y ahí también aprovecho en el mismo clean de hacerle el tema de las luces, ¿ya? Porque siempre la luz y la sombra va a reaccionar a la atmósfera que yo tengo aquí inventada en mi mente. Y como esto está cayendo, yo dije, bueno, la luz va a ser desde un punto de vista, el brillo de la rosquilla siempre tiene que seguir una lógica. Esto es un caos, pero siempre hay un orden dentro de este caos, ¿ya? También, lo mismo con los cubiertos, ¿cierto? Siguiendo esta misma lógica, le hice el clean. Y algo que a mí me gusta incorporar es el tema de que las líneas no siempre sean negras, sino que líneas de colores. Y yo me he fijado harto, otro referente que tengo yo harto es Hora de Aventura y también el arte un poco de Más allá del jardín. Porque yo me fijé que de repente cuando le hacen el diseño a estos personajes y a los props, ocupan líneas de colores y eso como que le da un detallito súper bonito. Entonces dije, quiero incorporarlo y casi siempre hago la línea de algún color, aunque sea un café oscuro, pero que se note que tiene como un tono, alguna tonalidad, un colorcito que le dé un poco más como de estilo. Y esta cosa que ven en pantalla que no se entiende nada es un efecto que yo les agregué al final porque cuando vi esto me puse a ver videos en internet como de paracaidistas, también me di cuenta que hay como un elemento que
no se nota, pero que le da mucho como que le agrega mucho. Y es el tema de que cuando las personas van cayendo se ven como de repente estelas de viento y dije yo quiero agregarle eso. Entonces empecé a dibujar primero una línea como siempre con este concepto de las curvas en los efectos y dibujé tres. Entonces esto después en post lo agregué y... Pero obviamente hay un tratamiento ahí para que esto no distraiga, sino que le bajo la opacidad, le pongo desenfoque de movimiento, modo de fusión, para que sea algo que no distraiga, sino que le agregue a la obra audiovisual. Entonces, yo ya tenía el Harmony con todos los elementos juntos y dije, ya, funciona, porque se entiende como que de repente la dona se acerca a cámara, los elementos pasan muy lejos, se acercan, la mantita está cayendo, las nubes funcionan, incluso ahí, no sé si lo alcanzarán a ver, pero las nubes tienen su sombrita porque esto está en el cielo, entonces la luz viene de un lado, del sol, etcétera. Pero dije, igual esto aún podemos agregarle más cosas, podemos hacerlo más bonito, podemos darle un tratamiento final. Y dije yo, antes de llegar como al After Effects, ¿qué fue lo que ocupé? Lo que ocupo siempre para hacer esto. Dije, ya logré el tema como de ojo de pez dentro de mi locura, en el dibujo, en la animación, como la perspectiva exagerada también del personaje que se aleja y se acerca, etcétera. Pero ahora toca darle igual como este estilo que tienen los videos de paracaidistas, que es como que de repente se ve el brillo de la camarita por un frame y como que de repente está todo muy claro, de repente está todo como normal. Y otro elemento que me gusta harto agregarle a la animación es que me he dado cuenta que cuando uno está viendo, por ejemplo, One Piece, los personajes cuando se acercan mucho a cámara o están peleando o no sé, pasa algo muy extremo, se exagera mucho esto de los colores, entonces ocurre esta deformación de color en los bordes y es algo que siempre me gusta agregar, se llama la aberración cromática, porque creo que igual le da como un toque súper realista, porque es un fenómeno que ocurre en las cámaras cuando la luz se deforma al borde. Y dije, quiero agregarlo porque es algo que le da mucho. Entonces, tuve esto en cuenta y dije, let's go. Y le puse todo el empeño del mundo para también ir jugando con los desenfoques. También le agregué mucho desenfoque a la manta para darle más protagonismo a la rosquilla más que a los otros elementos. Porque si bien aparecen, la rosquilla era lo que yo quería que se viese más. Entonces igual son cosas súper sutiles, pero tiene granito, etcétera. Y también hay como un pequeño tono azul que cubre de repente igual los elementos que están en escena, por ejemplo la manta, el plato, los cubiertos también tienen una pequeña tonalidad azul que lo hace como estar más mezclados con toda esta animación. Y luego va el tema de la música y los efectos que me gusta ponerle, igual me robo los efectos de Hanna-Barbera y de repente los tiro, los lanzo nomás y le pongo una música que sea divertida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces, eso más o menos como yo hago mi proyecto. De repente voy inventando en el camino, a veces no tengo ni siquiera un diseño de personaje, pero tengo una idea muy clara de lo que quiero lograr y voy inventando. De repente me hago carta de personaje, de repente no. A veces es jugar nomás, dibujar un punto y de repente termina quizá en cualquier cosa. Pero a veces yo agarro estas pequeñas ideas y las voy desarrollando y siempre, cada vez que queda algo divertido, le pongo un poquito más de tiempo, de cariño, porque esto siempre al final es para entretenerme a mí. Y además, jugando, haciendo estas cosas, yo voy aprendiendo, voy perfeccionando técnicas para hacer efectos, personajes, diseño, postproducción, incluso sonido. También de repente en las obras audiovisuales que yo hago me ayuda un amigo que tengo en Believe, el Charlie, que él es un experto poniéndole sonido a esto y le da como otro nivel a esto. Y para terminar, me gustaría igual mostrarles algo que no está en internet, es un pequeño reel que yo armé con distintas cositas que yo he animado a lo largo del tiempo y lamentablemente los amigos de YouTube se lo perdieron porque no vinieron acá hoy día,
Pero en exclusiva para todos ustedes, aquí viene esta pequeña sorpresa para finalizar. Hola, Hola. muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Buena. Usted había mencionado que conocía de 2 libros que hablaran sobre animación de efectos especiales, ¿no? ¿Cuáles serían los nombres de dichos libros? El libro de animación FX se llama, no me acuerdo, pero es un libro que hizo un animador de Disney. ¿Cómo se llama? Ya ahí está. Pero el libro, ¿cómo se llamaba? Elemental Magic, sí. Muchas gracias, ¿viste? Ahí se notan los profes. Ese mismo, el Elemental Magic. Y yo por lo menos hasta ahora he visto estaba leyendo el uno y también hay otro, pero no sé si hay más. Pero se llama Elemental Magic. No te veo anotando. Elemental. Ah, sí, bueno, me está anotando. Excelente. Elemental Magic. Hola, sí. Buena. Bueno, primero que todo, mucho gusto. Yo también me llamo Luciano. Buena. Buen nombre. Sí. O sea, tu historia, toda tu vida, sin duda fue sensacional, parece de película y me gustó mucho. Pero mi pregunta es sobre mi mayor enemigo en el mundo y es sobre todo en tus proyectos personales que hiciste como La Rana o La Dona, como que cuánto tiempo te demoraste en hacer cada una de esas animaciones, o sea, no sé, un día o semanas. Y si es así, como ¿qué nos recomiendas para manejar de mejor manera nuestro tiempo al momento de hacer una animación? Porque sobre todo va a no perder la motivación y eso. Buena pregunta. En los dos proyectos pasaron dos cosas distintas. Por ejemplo, el de la ranita era una de las primeras veces que yo hacía algo como así súper elaborado. Hola. Entonces, como yo estaba aprendiendo a hacerle clean a la rana y animar estas cosas como exageradas, me acuerdo que esa vez me demoré como 2 meses en terminar eso. Ya porque igual es súper larga, la animación dura como 3 segundos y ocurren hartas cosas. Entonces, yo estaba trabajando en oficina, entonces cuando tenía un tiempito libre iba avanzando. Y para no perder la motivación de eso, a mí lo que me gusta hacer siempre es como ver el trabajo de otros animadores, ver charlas, detrás de escenas de películas, siempre lo he hecho de muy chico. Y ver películas, por ejemplo, de distintos estilos, como el estudio Ghibli, Pixar, de repente películas me extrañas, así como una película que está en Rusia y que nadie conoce, ya busca esa cuestión rebuscada, pero que siempre va a tener algo que te va a motivar. Pero sobre todo yo creo que los detrás de escena de las cosas, de los proyectos animados, motivan harto. Pero a diferencia de la ranita, en el proyecto de la dona me moré como 3 días porque ya le tomé mucho la práctica y estaba como con muchas ganas de animar algo. Y justo antes de eso había hecho otra animación de un gato que como, no sé, si buscan en el Instagram lo tengo, es un gato que se mueve todo el rato como en una mesa y ya tenía la práctica, entonces dije, hago esto, hago lo otro y era como más sencillo, le agarré la mano al tiro, entonces dependió mucho como de la práctica. Y así entonces, en el primero me demoré como 2 meses y en el otro como 3 días. Hola Luciano, ¿qué Claro. tal? Primero que todo, tu charla maravillosa, de verdad que sí. O sea, es demasiado bacán ver que animaste desde que tenías 8. O sea, Sí. para mí eso es impresionante. Y quería aprovechar que está tu familia acá para preguntarte lo siguiente. ¿Cómo sentiste tú el apoyo de tu familia y de tratar de explicarles un poquito lo que estabas haciendo desde chico y que ellos te vieran hacer esta locura que es animar, y no solamente animar, sino que animar como lo haces tú? Me gustaría saber qué sientes al respecto. Sí, yo creo que es súper buena la pregunta porque ellos son parte de mi carrera, porque yo creo que ellos, un aplauso, si yo estoy loco, ellos están más locos, ya,
Porque si bien mi papá trabaja en publicidad y de chico él también dibujaba porque mi abuela le dio las herramientas para hacerlo, mi mamá no se queda atrás, sino que es una persona súper inquieta que siempre está creando cosas, y no solo de arte, sino que en todo ámbito. Si no sabe cómo hacer algo, lo inventa. Entonces, el apoyo de ellos siempre estuvo. Ellos me buscaban la forma de hacer esto. Si ellos me veían que yo estaba jugando con plasticina, decía, no le regalen juguete, regálenle resmas de hoja. Hubo una Navidad en la cual me regalaron una resma de hoja y ese fue mi regalo y yo era feliz. Entonces, cuadernos, croqueras, ellos siempre me apoyaron, entonces siempre me incentivaron, me inscribieron en talleres, buscaban la forma. Y mi papá pirateaba los detrás de escena en ese tiempo del cadáver de la novia y lo traía desde su pega y me los pasaba a mí, lo veíamos en DVD. Entonces ellos son como una base y siempre me han apoyado y me han aconsejado en todo sentido para poder crecer como profesional, pero también como persona. ¡Oh, aplausos! Oye, y antes que venga la última pregunta de Edson, por mientras que tu hermana también está estudiando animación, Así entonces es. es como un clan, van a ser como una familia de la mafia de la animación. ¿Qué te Así parece? es. Hola Luciano, como todo yo creo que agradecer también la presentación, creo que uno dentro del festival aprende muchas cosas y creo que también ver artistas, digamos, y con sus estilos también ayuda mucho para ampliar también el campo de reflexión. Y quería preguntarte dos cosas. Una tiene que ver con de qué manera tú trabajas con la deformación de la animación y con el tiempo. Porque respecto a lo que mostraste, hay un animador que siento que es muy parte, digamos, como del estilo que presentas, que es Yoshinori Kanada, un animador japonés que es bastante influyente, digamos, y que tiene relación precisamente, incluso cuando hablabas de cómo pensar cada dos fotogramas, cada un fotograma, cómo se, digamos, cómo se genera eso con la ilusión del tiempo y el movimiento, y también porque en el caso del cine tiene que ver precisamente con eso de la cámara, o sea, de como el plano secuencia, es como hacer un plano secuencia por medio de dibujos, que es algo bastante distintivo. Y por otra parte, ¿qué piensas de este momento de hibridación que estamos teniendo, donde todas las cosas se mezclan, ¿cierto? Y, por ejemplo, influencias como el anime y el cartoon ya no aparecen como cuestiones separadas, sino parte integral también de un estilo global, ¿cierto? De una visión global de ver el mundo para poder animar. Sí, muchas gracias por la pregunta. La primera pregunta me preguntaste sobre cómo logro el timing y el spacing. Y yo creo que eso, pura práctica, porque no es algo que uno aprenda como de la noche a la mañana, sino que, como veían en la presentación, el tema de jugar ya con plasticina te obliga, por ejemplo, a tener al personaje en la mano. Entonces tú puedes rotarlo, tienen una sensación como del espacio en el que se maneja el mono. De repente, si lo acerca a cámara, ¿cuál es la lógica? Tengo que dibujarlo más grande. Si se aleja, más chiquitito. Entonces yo creo que esa sensación la logré jugando mucho, porque yo igual recuerdo que a mí siempre me ha gustado hacer dibujos como de cosas muy exageradas. De repente hacía personajes que se acercaban y dibujaban la cara en toda la hoja. De repente era muy chiquitito. Entonces, jugando, como que yo aprendí esa sensación como de la tridimensionalidad. Y lo otro es practicar mucho perspectiva. Por ejemplo, viendo videos de Kim Jong-gi, como que igual yo me motivé harto más como en dibujar cosas que sean más sólidas. Porque si vieron acá, si bien hay smears, los personajes que yo hago siempre igual, como que me gusta hacerlo más como que se note que son sólidos, que se rotan, etcétera. Y el tema del timing, igual es súper difícil, porque me acuerdo que mis primeras animaciones los personajes eran como muy lentos, después muy rápido, sin saber cómo esto de los frames, de la sensación que te da cuando tú ocupas 2 frames, o 1, o 3, o 4. Y es más que nada mucha práctica, ir probando, como de repente, ya, ¿qué pasa si yo hago esto con un frame? ¿Qué pasa si lo hago con 12? Dan sensaciones distintas. Y la otra pregunta era, ¿qué opino sobre esta mezcla que hay entre el cartoon y el anime? Encuentro que es súper buena, porque para mí, por lo menos, yo tampoco soy una persona que consuma mucho anime, pero siempre estoy viendo en la pega como
una página, que si la quieren anotar, se llama Sakugaboru. Sí. ¿Te suena? Y siempre están mostrando los últimos clips que salen de toda la serie. Incluso salen cosas de Disney, mucho anime, pero mucho de Disney y de todo tipo de series. Entonces, yo creo que lo que más me gusta es que lo que yo más he visto ha sido One Piece. Y como ahora salió este Luffy que se transforma en un personaje cartoon, dije, se puede llegar a una mezcla súper entretenida y empecé como igual a ver eso y dije, está muy bueno esto que se está logrando y más que nada como que me gusta que no sean mundos separados, sino que son cosas que se pueden complementar. Porque a veces igual es bacán mezclar técnicas, de repente utilizar un recurso que se ocupe en un lado de la animación, pero tú puedes aprovecharlo para inventar otra cosa. Yo siempre, si tú te fijas ahí en las cosas que yo voy subiendo en Instagram, como que todas las animaciones siempre tienen algo distinto, no me gusta pegarme como en un estilo. Si tengo un estilo, es más que nada como en general, como el tipo de cosa que me gusta hacer, más que cómo hacerlo. Puedo dibujar el mismo personaje en dos estilos, animarlo en dos estilos distintos para ir probando. Siempre me gusta probar cosas, pero me gusta mucho que estén mezclando cada vez más el cartoon, el anime, e incluso, por ejemplo, me acuerdo cosas como Chowder, que de repente metían videos como reales, cosas de stop motion, marionetas. Creo que hay que mezclar mucho. La cuarta pared que también se rompía y hablaban de animación dentro de... Claro, salían como los actores de repente hablando, haciendo chistes. Así que me encanta todo eso.